¿Qué tal si a la persona de la par le dices, no te la tires de que Vamos, a la persona de la par, no te la tires de que Vamos, vamos, ahí hay unos que están, no te la tires de que Muy bien. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Mi nombre es Oscar, bienvenidos a Gran Comisión. En el caso de que estés escuchando esto en internet, también te agradecemos por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar un tema bien fuerte, para algunas personas puede ser bien fuerte, y es la inseguridad. Y no sé si actualmente estás lidiando con esto, con la inseguridad. No sé si dentro de una semana, dentro de 3 meses, 1 año, vas a estar lidiando con la inseguridad. Pero ciertamente es un área de lucha y es conflicto para muchas personas. Y lo más interesante es que incluso tú podrías estar sufriendo de inseguridad y no te podrías estar dando cuenta de eso. Y durante las últimas semanas hemos estado en esta serie de conferencias llamada Conflictos Reales. Hemos estado viendo cuáles eran los problemas personales en la vida de distintos reyes de Israel y cómo esos problemas también pueden estar en nuestras vidas, cómo nos pueden afectar, y así como ellos, nosotros queremos aprender de los ejemplos de esos reyes para ver qué es lo que la palabra tiene para nosotros. Y qué importante es, porque estos problemas pueden estar en nuestro día a día, pueden estar en nuestro diario vivir. Así que, antes de comenzar, ¿qué tal si me acompañan a orar? Vamos a pedirle dirección a Dios, y no quiero que me dejen orando solo, sino que ahí donde están, que puedan pedirle al Señor que les pueda enseñar algo, que no salgan de este lugar sin que hayan podido aprender algo. Pídanselo al Señor. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Aquí estamos, te hemos puesto la prioridad, te hemos puesto en primer lugar. Hemos apartado nuestra agenda para poder estar aquí. Enséñanos, danos dirección, háblanos a través de lo que vamos a compartir en esta mañana, Señor. Queremos ver qué es lo que tú tienes para nosotros con respecto a la inseguridad. Ablanda nuestro corazón, queremos ser receptivos a tu palabra, receptivos a lo que tú tienes para nosotros, Dios. Anima nuestros corazones, ayúdanos y fortalécenos para poder poner en práctica lo que vamos a ver esta mañana, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Inseguridad. Inseguridad. ¿Qué tal si lo dicen conmigo? Dice así: inseguridad. Vamos a ver. Inseguridad. Una más. Inseguridad. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero vamos a estar hablando de por qué es tan importante entender qué es esto, y también por qué es importante saber identificarla en distintas áreas de nuestra vida y entender de que nos puede hacer daño. Así que, estaba viendo hace algunos días algunas estadísticas, algunos números con respecto a este fenómeno, y me encontraba en el país, aquí en Honduras, el 60% de los universitarios en el país tiene problemas de inseguridad y de baja autoestima, aquí en el país. También encontré otra encuesta que dice que solo el 3% de las mujeres adolescentes se consideran a sí mismas lindas, o sea, tienen están contentas con su apariencia. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Ciertamente son números alarmantes, son números bien preocupantes. Lo que está ocurriendo aquí es que esto es un conflicto real, y hay alguien en la narrativa bíblica que también pasó por esto, y este es el rey Saúl. Ahí tienen una imagen. Esa es la pintura del rey Saúl por Salvador Dalí, un pintor más conocido por la pintura de los relojes. Él estaba en cierto tiempo aprendiendo de distintos personajes de la Biblia, y cuando se topa con la historia de Saúl, él hace este retrato tratando de mostrar y representar las características de la vida de Saúl. Entonces, ¿qué tal si definimos qué es inseguridad y cómo se manifiesta y cómo podemos pasar de la inseguridad a la seguridad plena? ¿Les parece? El concepto de la inseguridad que tenemos es el siguiente: la inseguridad son los pensamientos de baja autoestima que generan incertidumbre y desconfianza a la persona de lo que cree que es. Y queremos aprovechar el ejemplo de la vida de Saúl y presentarte 2 escenarios en los que la inseguridad atacó la vida de Saúl y cómo nosotros podemos aprender de ello. No solo afectó drásticamente la vida de este rey,
sino que también cambió por completo el destino que Dios tenía para él. La Biblia nos dice, esto está en Primera de Samuel, le pueden leer Primera de Samuel 9 hasta el capítulo 15. Estamos viendo toda la historia de Saúl y cómo él empieza a desarrollarse y cómo él empieza su reinado. Y en el capítulo 9 la Biblia nos relata de un hombre llamado Cis, era el papá de Saúl, y él era alguien importante en la nación. Él era alguien millonario, tenía ganado, tenía propiedades, tenía bastantes siervos. En cierta ocasión dice que se les escapan los burros, se le escapa el ganado de los burros a él, y le manda a Saúl, Saúl, llévate un acompañante y me tenés que ir a buscar los burros. Entonces Saúl sale con el acompañante y están buscando, se mueven de ciudad a otra ciudad, pasan 3 días y no lo encuentran. Entonces Saúl, preocupado, le dice a su acompañante, a su siervo, mejor volvamos a casa porque es probable que mi padre está más preocupado por nosotros que por los burros, ¿verdad? Pero luego el acompañante le da como una idea a Saúl y le dice: hey Saúl, en la ciudad en la que estamos ahora mismo hay un vidente, hay un hombre de Dios llamado Samuel. En ese entonces a los profetas se les decía videntes. Entonces le dice: hay un vidente, hombre de Dios llamado Samuel. Entonces ellos van donde Samuel, y aquí es donde se cumple lo que Dios le había prometido a Samuel, de que alguien de la tribu de Benjamín iba a aparecérsele y él iba a ser proclamado rey. Entonces Samuel se encuentra con Saúl, y Samuel observa a ese chavo y lo describe su apariencia. Dice que era alguien, no solo era joven, sino también que menciona que era trigueño, era alto, era apuesto, tenía hermosos ojos. Y en cuanto ellos están en una conversación, Samuel y Saúl, Samuel le dice lo siguiente en 1 Samuel 9:20: no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Y siguiente a esto miramos lo que Saúl le responde, y le dice: Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Ahora, no es que Saúl, porque lo habíamos descrito así al inicio, no es que Saúl era hijo de un señor influyente, además era alto. Describen de que las personas apenas le llegaban a los hombros, entonces más o menos ya se imaginan lo alto que era él. Decía también que era trigueño y tenía hermosos ojos. Pero si él poseía todas estas cualidades y la gente lo miraba: wow, este chavo es alto, es bien parecido, porque él se estaba considerando de esa forma, porque él se consideraba como alguien menos importante. Y uno podría decir: no, es que él era humilde, será humildad. O no, es que la intención de Saúl era poner a las personas en un lugar más arriba que él. Qué humilde Saúl, ¿verdad? Pero si nosotros leemos detenidamente la forma en cómo Saúl le responde a Samuel, lo que está sucediendo en la vida de Saúl es un caso de inseguridad. 1 Samuel 9:20, lo repito, dice, esto es Samuel diciéndole a Saúl: estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. La historia continúa relatando que Samuel invita a Saúl a su casa, ahí donde habían otros aprendices, lo invita a cenar, ellos comen, dice que ya tenía apartado una carne especial para él, se le da a comer, también le dan de comer al siervo, al acompañante de Saúl. Ellos pasan la noche ahí y a la mañana siguiente ellos ya están a punto de partir. Samuel los detiene, le dice al acompañante: brother, adelantate, ocupo decirle algo importante a Saúl. El acompañante se va y Samuel le dice a Saúl lo siguiente: 1 Samuel 10:1 le dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. En otras palabras, lo que Samuel está diciendo a Saúl: Saúl, Dios te ha elegido para que seas el rey de Israel. El país, la nación, estaba buscando un rey, estaba buscando a alguien que los gobernara, así como los otros pueblos alrededor tenían sus reyes.
Y no era cualquier cosa. O sea, ser rey, especialmente de Israel, no era cualquier cosa. Dios escogió a Saúl para que él gobernara. Y me gusta cómo lo dice, y ahí está resaltado en el verso, dice que era su posesión más preciada. Te hago la pregunta, ¿dejarías a cargo a alguien, dejarías a cargo de lo que más amas en este mundo a alguien desconocido? ¿Dejarías a cargo a un desconocido de que cuida a tus hijos? Uy, pues no lo conozco. ¿Dejarías a cargo a alguien desconocido o incompetente para que cuide tu casa? Probablemente no. Entonces lo que estamos viendo es que Dios había elegido a alguien para cuidar su posesión más preciada. Y cuando nosotros queremos, necesitamos que alguien nos cuide a nuestros hijos, o cuide nuestra casa, o cuide algunas de nuestras pertenencias, nosotros nos aseguramos que sea alguien de confianza, que sea alguien competente, que sea alguien que tenga buenas cualidades, que no sea tan sanguíneo, o que no sea alguien que me doy cuenta y los hijos de la nada se fueron por la ventana. Y si nosotros hacemos esa comparativa, me gustaría definirlo, ahí lo tienen en sus boletines, como qué es lo que nosotros creemos contra qué es lo que Dios dice al respecto. Muchas veces nosotros tenemos nuestras creencias con respecto a cómo somos nosotros, con respecto a cuánto valemos nosotros, pero Dios tiene algo mucho más especial para ti. Y si hacemos esa comparativa, me gustaría que entendieras esta mañana que tu valor no depende de lo que tú piensas de ti mismo, sino de lo que el Señor ve en ti. Y podrías pensar, bueno, ¿y cómo es que el Señor va a utilizar a alguien como yo? Podrías decir, no, yo no tengo cualidades. Podrías decir, no, yo soy tartamudo, yo soy perezoso, yo soy torpe, yo soy ocioso, yo soy tímido, soy malo para comunicarme con otros. Y lo que quiero que entiendas en esta mañana es que esas cosas, lo que nosotros consideramos como debilidades o razones para descalificarnos, Dios las ve como oportunidades para transformarte, para perfeccionarte y de esa manera usarte para sus planes. Como Dios había decidido usar a Saúl para gobernar a Israel, Dios lo iba a transformar. Dios iba a trabajar en la vida de Saúl para prepararlo para ese rey, para ese reinado, para prepararlo para ser un instrumento para el plan perfecto de Dios. Dice 1 Samuel 10, 5 al 6. Siempre es Samuel diciéndole a Saúl: cuando llegues a Gibeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta, una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Dios te va a ir perfeccionando para sus planes. Como Él te escogió, Él te quiere utilizar, Él va a ir transformando esas áreas de tu vida para que puedas ser la pieza ideal para el plan perfecto de Dios. Continúa el verso más adelante, en el verso 9 dice: mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Como Saúl había sido escogido, el Señor fue poco a poco transformando. Dice que le dio un nuevo corazón. Cada aspecto de la vida de Saúl iba siendo transformado poco a poco por el Señor, porque Dios lo había escogido a él para cuidar su posesión más preciada. Pero a pesar de ello, la inseguridad, la baja autoestima que tenía Saúl, lo hacía pensar de que el propósito de Dios para su vida era incorrecto. Después relata más adelante que todas las tribus se reúnen para una asamblea, están en una reunión inmensa, están todas las tribus de Israel, Samuel los llama a cada uno de ellos, están con su equipaje, viajaron de varios sectores de la nación, y estos se presentan ahí en esa reunión, y por lo menos la Biblia nos dice lo siguiente, en 1 Samuel 10, 20 al 22 nos dice: entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor, y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor
y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Entonces vienen y le preguntan al Señor, ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Y el Señor les contesta, él está escondido entre el equipaje. Saúl se había metido a las mochilas, a las maletas que tenían ahí. Ahí estaba Saúl, a punto de ser rey, a punto de ser ungido rey de la nación, pero queriendo evadir la situación por su problema de inseguridad. Y continúa el relato diciendo, así que lo encontraron y lo sacaron, y dice que era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Entonces imagínense a alguien, por ejemplo, de 2 metros dentro de un equipaje, que era una maleta bien grande. Dice el 24, luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Y aquí termina el primer escenario, el primer caso de inseguridad en la vida de Saúl. Ahora te hago la pregunta, ¿qué posibilidades te ha dado Dios para servirle en algún área de tu vida? ¿Te ha dado Dios la posibilidad de ser padre? ¿Te ha dado Dios la posibilidad de servir en un ministerio? ¿Te ha dado Dios un cargo de liderazgo en iglesia, en tu familia, en tu trabajo, en tu lugar de estudio? Si estás dudando, quisiera decirte que Dios, así como a Saúl, te puede y te quiere usar, aunque nosotros pensemos que no estamos en el estándar, aunque nosotros pensemos que no estamos a la altura. Y déjenme decirles algo, Dios no nos necesita, Dios nos anhela, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y como Él ha visto tu corazón y Él conoce tu pasado, Él está dispuesto a usarte para su plan perfecto. Te hago nuevamente la pregunta, ¿te puede Dios usar? ¿Genuinamente crees que Dios te puede usar? Considero que la respuesta a esta pregunta no debería depender de nosotros, sino debería depender totalmente del poder que Dios tiene para transformar tus vidas y de esa manera usarte para sus propósitos. Y con frecuencia la causa de nuestras inseguridades tienen que ver con ese pensamiento excesivo en nuestras mentes de decir que tener una mentalidad de que todo se trata de mí. Y como todo se trata de mí, yo empiezo a rechazar la voluntad del Señor. Y empiezo a rechazar lo que Dios realmente piensa de mí. Ahora vamos al segundo escenario de inseguridad en la vida de Saúl. Aquí pasa el tiempo y creo que todos conocen esta historia. Hablamos de un gigante filisteo llamado Goliat, pero queremos ver la historia desde un ángulo diferente, no desde el ángulo de David, sino desde el ángulo de Saúl. Y en el contexto histórico, cuando se iba a la guerra, los reyes iban no solo en primera fila, ellos iban dirigiendo el ejército. Si el rey se paraba, el ejército se detenía. Entonces el rey iba enfrente. Entonces dice de que hay un gigante filisteo, dice que durante 30, 40 días él está dando vueltas esperando que alguien lo rete. Dice de que si lo retan y él vence al retador, pues que Israel van a ser esclavos de los filisteos. Al contrario, pues Israel va a vencer. Pero no hay nadie. Y como les decía, en el contexto histórico el rey iba enfrente. O sea que era responsabilidad del ejército y de Saúl, el rey, pelear contra ese gigante. Pero nadie se quiso involucrar en eso, nadie quiso arriesgarse. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva, ellos no tenían la capacidad para poder vencer a ese gigante. No la tenían. Ahora de la nada aparece un joven ahí con una canasta llena de cuajada, a quienes les encanta la cuajada. Él ve el cuadro, ve cómo está el ejército paralizado y dice 1 Samuel 17, 26 al 27, dice, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Impresionante. David lo tenía claro. David tenía claro que esa batalla se podía ganar.
David vio al gigante, pero él no vio la estatura, sino lo que él vio es, hey, hay alguien burlándose de nuestro Dios. Y el responsable de ello, ¿quién era? ¿Quién tenía que combatir a ese rey? Saúl y su ejército. Si Saúl no daba la orden, el ejército no iba a atacar. Pero por su problema de inseguridad, la perspectiva de Saúl en ese momento lo hacía pensar de que no puedo, de que ese gigante filisteo es demasiado fuerte para mí, es demasiado fuerte para Dios. Ese era el pensamiento de Saúl. Más adelante ya conocemos la historia, cómo es el desenlace. David mata al filisteo, bueno, en realidad le pega con una piedra, se desmaya y le tira la espada y ahí termina la vida de Goliat. Entonces ellos van de regreso al campamento, así lo dice 1 Samuel 18, 6 al 9. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl y dice que cantaron y danzaron con alegría, con panderetas y címbalos. Y dice, este era su canto. Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y dice que esto hizo enfurecer a Saúl. Dice que Saúl se enojó mucho y preguntó, ¿qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Solo falta que lo hagan rey, dice. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Saúl, en vez de felicitar a David, en vez de darle la recompensa por haber vencido al gigante, por lo que había hecho, lo cual era responsabilidad de él y de su ejército, Saúl se mostró con inseguridad. Y esto nos lleva a responder, ¿cómo se manifiesta la inseguridad? ¿Cómo yo puedo identificar la inseguridad en mi vida? ¿Cómo la puedo diagnosticar? Primero, la inseguridad se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros dudamos de las decisiones de Dios. Cuando creemos que nuestra opinión puede estar por encima de la autoridad de Dios. Cuando yo intento evadir el propósito de Dios para mi vida, o cuando yo mismo me descalifico de los planes de Dios, ahí es cuando yo estoy dudando de las decisiones de Dios, y es ahí cuando la inseguridad está manifestada en mi vida. Número 2, ¿cómo se puede manifestar la inseguridad en mi vida? Cuando nos comparamos con los demás. Nuestras relaciones con los demás no deberían ser de compararnos. Mis relaciones con las distintas personas que conozco no debería ser de comparación. Debería, al contrario, ser de contribución para mi vida. ¿Cuáles son esas relaciones que están contribuyendo a tu vida? O si le damos la vuelta al espejo, ¿estás siendo tú de contribución para la vida de las otras personas? La única persona con la que nosotros deberíamos compararlos, ¿con quién es? Con Cristo. Y como Cristo es lo máximo, como Cristo es lo más grande, Él nos pone en nuestro lugar y nos hace entender de que nosotros no somos mejor que los demás. Nos quita el pensamiento de yo no soy mejor. Nos dice yo no soy mejor que los demás. Ya sea que sea líder, ya sea que sea comprometido en un grupo, ya sea que sea el padre de familia, ya sea que sea alguien con mucha experiencia. Yo no me puedo comparar con los demás, porque eso es inseguridad. Tercero, ¿cómo se manifiesta la inseguridad en mi vida? Cuando yo dudo de lo que yo soy, de quiénes somos. Y qué especial es recordar esto, porque en la serie anterior estuvimos hablando acerca de la identidad y cómo el Señor nos muestra a través de su palabra qué es lo que nosotros realmente somos. Y simplemente quisiera recordarte de que como hijo de Dios, Él nos garantiza que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y tengamos presente que van a haber momentos donde nos va a dar temor, vamos a tener miedo. Van a haber momentos donde nuestras inseguridades nos van a querer hundir. Pero lo que el Señor nos muestra a través de su palabra es que en las situaciones de inseguridad, nosotros ya no las tenemos que pelear solos, porque Él está ahí con nosotros. Y mira cómo lo expresa el apóstol Pedro, me gusta cómo lo dice. Segunda de Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado
todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Para las situaciones de inseguridad, Él dice que nos ha dado todo lo que necesitamos. Él nos ha dado el espíritu de Él. Él nos ha dado espíritu. Y nosotros sabemos que no nos dio un espíritu de cobardía. Sabemos que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Nosotros ahora estamos en Cristo. Y quiero que sepas eso. Nosotros ahora estamos en Cristo. Y si tú estás en Cristo, te hago la pregunta: ¿qué más quieres? Si tú estás en Cristo, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres si ya lo tienes todo? Lo tenemos todo. Somos inmensamente ricos porque lo tenemos a Él. Y la última pregunta que quisiéramos responder es con respecto a cómo yo puedo pasar de la inseguridad a la seguridad plena en el Señor. Y me gustaría que pudieses por lo menos recordar y tener presente 3 aspectos muy importantes, 3 verdades que el Señor tiene para ti y que muchas veces las despreciamos o muchas veces por el estrés y las situaciones de nuestra vida se nos olvidan. Y me gustaría que recuerdes esto. Número 1, ¿cómo yo puedo pasar de la inseguridad a la seguridad plena en mi vida? Primero, tenemos que recordar que Él nos salvó. Él nos salvó. Y como Él nos salvó, podemos tener seguridad porque Él es la garantía de mi salvación. Y gracias a ello nosotros ya no vivimos con esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo después de morir. Ya no hay incertidumbre. Tenemos seguridad porque Él nos salvó. Romanos 8:1-2 nos dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Él nos salvó. Y esa es una verdad que deberíamos no solo vivirla, vivir como alguien que es salvo, vivir como alguien que ha aceptado a Cristo como su Salvador, sino también de que ese deseo, ese ánimo, ese gozo de nuestra salvación debería impulsarnos a compartirle lo mismo a las personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Segundo, ¿cómo podemos pasar de la inseguridad a la seguridad plena en Dios? Lo segundo es que Él nos escogió. Él te escogió. A cada uno de ustedes, Él nos ha escogido. Y gracias a eso, gracias a Él, mi vida tiene un propósito ahora. Y no solo un propósito eterno. O sea, tiene sentido. Mi vida ahora tiene sentido porque Él me escogió. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora, es nuestra decisión si nosotros queremos seguirlo. Si nosotros queremos ser partícipes de los planes de Dios. ¿Estás dispuesto a servirle a Él? ¿Estás dispuesto a servirle a Él como padre de familia? ¿Estás dispuesto a servirle a Él como hijo? ¿Estás dispuesto a servirle a Él en su iglesia? ¿Estás dispuesto a servirle a Él con tu familia, en el trabajo, donde quiera que estés, en los 5, 6, 7 días de la semana? Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder servirle a Dios, aún entre los incrédulos, aún entre los no creyentes. Y eso nos da seguridad de que Él nos acompaña, seguridad de que Él nos capacita para poder pasar de la inseguridad a la seguridad plena. Lo tercero, ¿cómo pasamos de la inseguridad a la seguridad plena? Es importante recordar que Él nos dio su palabra. Él nos dio su palabra y a través de ella nosotros podemos tener seguridad, podemos tener una guía y podemos saber de que la Biblia es la infalible. La Biblia no falla, la palabra de Dios no falla. Segunda de Timoteo 3, 16-17 dice: toda escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas,
nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios, dice, Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Podemos descansar en su palabra. Y es una ventaja que nosotros tenemos con respecto a los no creyentes, que nosotros podemos descansar en su palabra. Podemos ver las promesas del Señor, podemos ver cuánto Dios nos ama. Lo vemos con las historias de los héroes de la fe, lo podemos ver en la historia de la iglesia primitiva y lo podemos ver en nuestras vidas. Pero es importante descansar en su palabra. ¿Estás descansando en su palabra? ¿Qué tanto frecuentas el escuchar la voz de Dios? ¿Son todos los días? ¿Son solo los domingos? Tú puedes buscar el espacio más adecuado, tú puedes buscar la hora más adecuada, pero el punto es que lo puedas hacer. Y nosotros no vamos a tomar la decisión de descansar en su palabra si yo no determino en mi horario, en mis alarmas, en mi teléfono, una hora específica. Decir, a esta hora, todos los días, yo voy a descansar en su palabra. Que no sea algo de, sí, creo que en la noche lo voy a hacer, sino que no haya nada más, ninguna distracción, ninguna actividad. Yo quiero descansar en su palabra. Entonces, para pasar de la inseguridad a la seguridad plena en Dios, están esos tres factores. Y quiero que los recuerdes. Él nos salvó, Él nos escogió y Él nos dio su palabra. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Como está en las pantallas. Él me salvó, Él me escogió y Él me dio su palabra. Una vez más, Él me salvó, Él me escogió y Él me dio su palabra. Y son tres verdades que si yo las recuerdo, yo las aplico en mi vida, ya no vamos a estar en esa situación mental de déficit, en esa situación mental de no puedo, no soy digno, no estoy a la altura, no soy competente, sino que vamos a pasar a tener libertad de saber de que no tenemos incertidumbre, de saber de que nuestro valor no depende de lo que yo estimo de mí mismo o lo que las personas alrededor estiman de mí, sino lo que Dios piensa de mí. Y Dios nos ama y lo sabemos porque mandó a morir a su único hijo. Dios nos ama, pues. Entonces, si nosotros sabemos que Él nos salvó, que Él nos ha escogido para sus propósitos y que Él nos ha dado su palabra para capacitarnos y con ello poder salir al mundo y enseñarle a las personas quién es verdaderamente Cristo, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No necesitamos nada más porque somos inmensamente ricos. Somos inmensamente ricos en Él. Si eres tan amable, ¿qué tal si te pones de pie? Quiero que cierres tus ojos y quisiera que meditaras en las siguientes preguntas. ¿Con qué estás lidiando estos días? ¿Con qué estás lidiando estos días? ¿Te has sentido inferior? ¿Te has sentido que no tienes la capacidad? ¿Te has sentido que no sos lo suficientemente valioso para que Dios te utilice para sus planes? ¿Por qué estás pasando? ¿Qué es aquello que te estorba? ¿Qué es aquello que te hace pensar de que no vales lo suficiente para que Dios te use? En esta mañana yo quiero recordarte que Él nos ha salvado, que Él nos ha escogido para sus propósitos, para sus planes perfectos, y que Él nos ha dado su palabra para que a través de ella podamos conocerlo a Él, y al conocerlo a Él podamos entender quiénes somos nosotros, quién es Él y cuánto amor Dios tiene por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en este tiempo. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos recuerdas que nuestro valor
depende totalmente de tu poder, porque tú puedes transformarnos, porque tú puedes cambiar cada aspecto de nuestras vidas para ser los instrumentos, para ser las herramientas perfectas para tus planes. Señor, no queremos vivir más en esto de la inseguridad. No queremos vivir más en baja autoestima, sino que queremos crecer fervorosamente, queremos crecer espiritualmente, Dios, alimentados por tu palabra, guiados por tu espíritu, para que tú puedas usarnos, para que tú puedas usar a cada una de estas personas aquí, para poder rendir esta ciudad a los pies de Cristo. En tu santo nombre te oramos. Amén y amén.